Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal donde exploramos la música, las emociones y las historias que se esconden detrás de cada melodía. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergiros en una experiencia musical que prometo, os tocará el corazón. Hoy vamos a analizar una serenata muy especial, una que ha estado circulando por las redes y que ha capturado la atención de muchísima gente. Se trata de Halil İbrahim canta interpretando una canción para Esla, una serenata tan emotiva que, según dicen, te derrite. Vamos a desentrañar lo que hace que esta actuación sea tan impactante, a analizar la música, la letra, la emoción transmitida y, por supuesto, a especular un poco sobre la historia que hay detrás de esta serenata que ha conmovido a tantos. Antes de empezar, quiero invitaros, si aún no lo habéis hecho, a suscribiros al canal. Aquí encontraréis análisis musicales, reacciones a canciones, exploración de artistas emergentes y mucho más. Activad también la campanita para no perderos ninguna notificación y ser los primeros en disfrutar del contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros. Así que sin más dilación, pongámonos cómodos, conectemos los auriculares y preparemos nuestros corazones para escuchar esta serenata de Halil İbrahim Esla. Lo primero que llama la atención de esta serenata es, obviamente, la emoción palpable en la voz de Halil İbrahim. Se nota que no es simplemente una interpretación, sino una declaración de sentimientos, una expresión genuina de algo profundo. La elección de la canción, la melodía, todo parece estar cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje muy claro. La música en sí misma es conmovedora, probablemente una balada lenta y melancólica, pero lo que la eleva es la interpretación vocal. Halil İbrahim modula su voz con una sensibilidad impresionante, jugando con las dinámicas, los silencios y los pequeños quiebres que añaden una capa extra de autenticidad a la actuación. No es una voz perfecta en el sentido técnico, pero precisamente ahí radica su encanto. Cada imperfección, cada leve temblor, cada nota ligeramente desafinada, contribuyen a la sensación de vulnerabilidad y sinceridad que impregna toda la interpretación. Imaginen la escena, Halil İbrahim, quizás con la luz tenue de la noche iluminando su rostro, con los nervios a flor de piel, cantando con el corazón en la mano. Esa imagen, esa atmósfera, se transmiten a través de su voz. Ahora, hablemos de Esla. ¿Quién es ella? ¿Cuál es la relación entre ella y Halil İbrahim? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque muchas veces estas serenatas están cargadas de historias personales, de sentimientos no dichos, de oportunidades perdidas o incluso, de celebraciones de un amor que ya existe. Podría ser un intento de reconquistar un amor perdido, una declaración de amor secreta, una forma de pedir perdón o, quizás, una simple muestra de cariño y admiración. Lo que sí es evidente es que Esla es alguien muy especial para Halil İbrahim, alguien que inspira esta explosión de emociones a través de la música. Quizás son amigos de la infancia que nunca se atrevieron a dar el siguiente paso. Quizás son compañeros de trabajo que comparten secretos y confidencias en la oficina. Quizás son dos almas que se cruzaron brevemente en un viaje y que quedaron marcadas para siempre. O quizás simplemente Esla es la mujer de sus sueños, la persona a la que admira en secreto y a la que desea dedicarle toda su vida. La belleza de una serenata reside precisamente en esa ambigüedad, en esa posibilidad de que cada uno interprete la historia a su manera, proyectando sus propias experiencias y sentimientos en la relación entre Halil İbrahim y Esla. La letra de la canción, aunque no la entendamos completamente si no conocemos el idioma, seguramente juega un papel crucial en la transmisión de este mensaje. Las palabras combinadas con la melodía y la interpretación vocal, crean una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad que es irresistible. La forma en que Halil İbrahim articula cada palabra, la forma en que mira, la forma en que su cuerpo se expresa a través de la música, todo contribuye a crear una experiencia emocionalmente resonante para el oyente. Incluso si no entendemos la letra, podemos sentir la sinceridad y la pasión detrás de cada nota. La letra podría hablar de un amor prohibido, de un sueño inalcanzable, de la belleza de la imperfección, de la fuerza del destino, de la esperanza de un futuro juntos. Podría estar llena de metáforas y simbolismos que solo Esla comprendería. Podría ser un poema hecho canción, un canto al amor en todas sus formas. Imaginen la dedicación que implica traducir una canción de otro idioma para comprender mejor el mensaje que Halil İbrahim está transmitiendo. Encontrar la esencia, el significado oculto entre líneas, es un acto de amor en sí mismo, un intento de conectar aún más profundamente con la emoción que impregna la serenata.
Es interesante observar cómo las serenatas siguen siendo una forma tan poderosa de expresión romántica en muchas culturas. En un mundo dominado por la tecnología y las redes sociales, la serenata, con su toque personal y su aura de romanticismo clásico, sigue teniendo un encanto especial. Requiere valentía, requiere dedicación, requiere una conexión profunda con la persona a la que va dirigida. No es simplemente enviar un mensaje de texto o una publicación en redes sociales. Es ponerse delante de alguien, mostrarse vulnerable y expresar tus sentimientos a través de la música. En la era de los likes y los emojis, la serenata es un acto de rebeldía, una declaración de intenciones, una forma de decir, eres importante para mí y estoy dispuesto a mostrarlo de la manera más auténtica y personal posible. Es un regreso a lo básico, a la conexión humana, a la expresión sincera de los sentimientos. Y ahí radica la magia de esta serenata de Halil Ibrahim Aslan. Va más allá de la simple interpretación musical. Es una ventana a un mundo de emociones, a una historia personal que se revela a través de la música. Es una muestra de la capacidad que tiene la música para conectar a las personas, para transmitir sentimientos y para crear momentos inolvidables. Es una prueba de que, a pesar de todo, el romanticismo y la expresión sincera de los sentimientos siguen teniendo un valor incalculable. La serenata no es solo una canción, es una experiencia, un recuerdo que perdurará en el tiempo. Es la melodía que sonará en la mente de Aslan cada vez que piense en Halil Ibrahim, es la chispa que encenderá una llama, es la semilla que germinará en un futuro lleno de amor y felicidad. Pensemos un momento en el impacto que una serenata como esta puede tener en la persona que la recibe. Imagina ser Aslan escuchando a Halil Ibrahim cantando esta canción, dedicada a ti, con toda la emoción y la sinceridad que se puede sentir a través de la música. Seguramente es una experiencia abrumadora, una experiencia que puede cambiarlo todo. Puede confirmar sentimientos, puede despertar emociones dormidas, puede crear un vínculo aún más fuerte entre dos personas. La sorpresa, la emoción, la gratitud, la confusión, todas esas emociones se mezclan en el corazón de Aslan. Es un torbellino de sensaciones que la dejarán sin aliento, preguntándose si lo que está viviendo es real o un sueño. El poder de una serenata reside en su capacidad de romper barreras, de derribar muros, de conectar dos almas a un nivel profundo y significativo. Y es que la música tiene ese poder, el poder de evocar recuerdos, de despertar emociones y de crear conexiones profundas entre las personas. Una canción puede transportarnos a un momento específico de nuestra vida, puede hacernos revivir un sentimiento intenso y puede unirnos a otras personas que comparten esa misma emoción. Y una serenata, en particular, tiene la capacidad de crear un momento mágico, un momento que se quedará grabado en la memoria para siempre. Es un regalo invaluable, un tesoro que se guarda en el corazón y que se atesora con el paso del tiempo. En esta serenata de Halil Ibrahim Aslan, vemos todos estos elementos en juego, la emoción, la sinceridad, la vulnerabilidad, la conexión personal y el poder de la música. Es una combinación explosiva que ha resonado con tanta gente porque nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser auténticos y de conectar con los demás a través de la música. Nos recuerda que el romanticismo sigue vivo y que a pesar de las dificultades, el amor y la conexión humana son fundamentales para nuestra felicidad. En un mundo cada vez más individualista y superficial, la serenata es un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en la conexión con los demás, en la expresión sincera de los sentimientos, en el amor en todas sus formas. Es importante también considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta serenata. Dependiendo del país, de las costumbres y de las tradiciones, las serenatas pueden tener diferentes significados y diferentes connotaciones. En algunas culturas pueden ser una forma tradicional de cortejo, mientras que en otras pueden ser una simple muestra de amistad o de cariño. En cualquier caso, la serenata siempre implica una conexión personal y una expresión sincera de los sentimientos. En la cultura turca, por ejemplo, la música ocupa un lugar muy importante en la vida cotidiana y en las celebraciones. Las serenatas son una forma tradicional de expresar amor y admiración, y suelen estar acompañadas de instrumentos musicales como la guitarra o el laúd. La elección de la canción, el lugar donde se realiza la serenata, todo está cuidadosamente pensado para crear un ambiente mágico y romántico. Y hablando de sentimientos, me pregunto qué pensará Aslan de todo esto. ¿Estará conmovida por la serenata? ¿Responderá a los sentimientos de Halil Ibrahim? ¿O quizás ya sabía de sus sentimientos y esta serenata es simplemente una confirmación de algo que ya existía?
Son preguntas que probablemente nunca sabremos, pero que alimentan nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Y es que al final, esta serenata es como una pequeña obra de teatro, una historia de amor que se desarrolla ante nuestros ojos y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y nuestros propios sentimientos. Quizás la serenata sea solo el comienzo de una hermosa historia de amor, quizás sea el final de un capítulo, o quizás sea simplemente un momento fugaz en el tiempo. Pero independientemente del resultado, la serenata de Halil İbrahim Aslan es un testimonio del poder de la música para conectar a las personas y para expresar los sentimientos más profundos. Así que después de analizar esta serenata tan emotiva, podemos concluir que Halil İbrahim Canta ha logrado crear algo realmente especial, algo que va más allá de la simple interpretación musical. Ha logrado transmitir una emoción genuina, una historia personal que ha resonado con muchísima gente. Ha demostrado el poder de la música para conectar a las personas y para expresar los sentimientos más profundos. Y sobre todo nos ha recordado la importancia de ser auténticos y de expresar nuestro amor y nuestro cariño a las personas que nos importan. La serenata de Halil İbrahim Aslan es un ejemplo de cómo la música puede trascender las barreras del idioma y la cultura, y conectar a las personas a un nivel emocional profundo y significativo. Y con esto, llegamos al final de este análisis. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo explorando esta serenata tan emotiva. Quiero agradeceros de todo corazón por haber dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Espero que os haya inspirado, que os haya hecho reflexionar y que os haya tocado el corazón de alguna manera. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta serenata? ¿Os ha conmovido? ¿Creéis que Halil İbrahim logrará conquistar el corazón de Aslan? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. ¿Habéis vivido alguna experiencia similar? ¿Habéis dedicado o recibido una serenata? Compartid vuestras historias, me encantaría conocerlas. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta serenata tan emotiva y, por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguna notificación y estar al tanto de todo el contenido que subimos. Muchas gracias por vuestro apoyo, significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.